Fernando Fernández es uno de los especialistas más destacados en Derecho Penal Internacional en Venezuela y todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales, delitos económicos, pero como tiene la misma base el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional, sería bueno preguntarte un poco de esta situación que escuchabas de Liberland, un país nacido de la buena fe, de la buena voluntad y que a lo mejor no es como otros países que nacieron de la guerra, del conflicto. Sí, yo creo que es la antípoda de ISIS, por ejemplo, que reclama ser un Estado, pero está utilizando todas las formas más violentas Y para actúan como un tratar de Estado, imponer. ¿no? Ellos pretenden. La FARC en su momento también pretendió ser un Estado y en alguna medida yo creo que tiene todavía esa pretensión. Tenía hasta página web, cobraban impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por la violencia. Por medios violentos, lo cual es absolutamente ilegítimo, ¿no? Yo creo que lo interesante de esta experiencia que oigo por vez primera, Liberland, ¿no? es interesante porque no hay un casus belli. Sí, De nunca acuerdo guerra, ni nada. con lo que nos informan, yo no tengo la evidencia, pero confío en la buena fe de quien lo dijo, es que no hay nadie reclamando el territorio ni luchando por ello, ¿no? Y además el paisaje es precioso. Claro. El Danubio al El lado. Danubio, imagínate, qué impresionante, ¿no? Y yo creo que quizás la única experiencia histórica donde no hubo una contención, un litigio, ni un reclamo, sino que fue visto como un acto de muy buena fe, fue la creación de Liberia. Claro, en el decidida por siglo Estados XIX. Unidos, por gente de Estados Unidos, ¿no? Sí, y fue justamente con los esclavos liberados. Es decir, porque era una manera de recompensarles de la tragedia y un poco genocida en cierta medida del comercio de esclavos durante varios siglos y que cuando se declara finalmente la libertad total de todos los esclavos y el fin del comercio de la esclavitud, entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos con los que ya no son esclavos, que ahora son libres? Se le dio la opción de quedarse en los Estados Unidos o de ir a un sitio parecido, análogo a lo que pudo haber sido su nación, porque Y el nombre mismo, Liberia. Liberia quiere decir tierra de libertad. Sí. Que de hecho, cuando la Segunda Guerra Mundial se pensó dónde ubicar a los judíos, bueno, Israel lo escogieron ellos, pero también habían pensado en algunos lugares del mundo crear una nación para los judíos que no tenían, o Claro. un estado. Claro, o sea, que pensó en Madagascar, Sí, una isla, sí. Una isla en la parte oriental de África. Y bueno, y rememorando un poco todas estas cosas me hace recordar también la experiencia de la creación de Bolivia, que fue la partición de Perú. Claro. Los peruanos no quedaron muy contentos con eso y creo que todavía tienen ahí sus resquemores, y Bolivia significa tierra de Bolívar. Incluso Uruguay es un poco artificial para una especie de estado tampón entre Argentina y Brasil para evitar los conflictos. Sí, yo creo que los límites han ido cambiando muchas veces, a veces por vía violenta, como los casos que mencionamos, y otros por vías pacíficas, ¿no? Ahora, hay nuevo derecho internacional que tiene que afrontar nuevas cosas, ¿no? Claro, es que yo creo que a partir del cese de la Guerra Fría y el final definitivo del muro de Berlín y toda la caída de ese telón de acero que constituía toda la República Socialista Soviética y sus colonias, se han abierto una cantidad de nuevas situaciones. Mencionábamos a Estonia, ¿no? Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, fueron colonias de la Unión Soviética. Y las fronteras de esos países han ido cambiando. La misma Checoslovaquia se dividió en dos países, la República Checa y Eslovaquia. O sea, hay fórmulas jurídicas que pueden aparecer. El caso de los kurdos, como un pueblo nuevo, o un estado nuevo. Sí, los armenios también. Los armenios le dieron su estado independiente que no lo tenían. Es decir, es posible esa vía desde el punto de vista del derecho internacional. Yo sí creo que es posible, hay experiencias muy exitosas y sobre todo lo importante es que sea mediante fórmulas jurídicas y carentes de cualquier matiz de violencia. Ahora, por supuesto que hay muchos estados en el mundo que además quisieran tener como su autonomía. El otro día nos escribían cuando vino el presidente de Liberland, un grupo de amigos de estudiantes de Margarita, decían, ¿por qué no proclamamos a Margarita con mayor autonomía e independencia? Porque tendríamos posibilidad de manejar una isla como un estado del Caribe. Claro, sin romper con el territorio, pero con mayor autonomía. O sea, generan muchas posibilidades. Claro, lo que pasa es que ahí ya hay una situación donde hay un reclamante, que sería el Estado venezolano. De forma chistosa también hay gente que habla de la República Independiente del Zulia. Que en su momento tuvo su separación, ¿no? Sí, hubo, digamos, discusiones, debates y tal, ¿no? Pero yo creo que cuando hay la conformación de una nacionalidad, eso se hace más difícil y más traumático. Sin embargo, el caso de Escocia, el caso decíamos, de Irlanda Cataluña, también. Irlanda, lo que está pasando con los vascos, la situación en Córcega. Es un tema de debate. Que hay que afrontarlo, ¿no? Sí, bueno, hay que discutirlo. Todas esas cosas hay que analizarlas, ¿no? Ahora, en materia de derecho penal, que era el tema de conversación hoy,
hay una nueva realidad también, ¿no? Hay delitos internacionales, hay tribunales internacionales. Exactamente. Hay dos variantes, que son los delitos propiamente internacionales, que tienen, bajo lo cual tienen competencia los estados y por supuesto la Corte Penal Internacional, porque interesa fundamentalmente los derechos humanos. Ellos tienen 4 tipos de hechos punibles, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Que estaban reconocidos ya anteriormente, ¿no? Ya estaban reconocidos el crimen de genocidio con una convención especial del año 48. Y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra. Ahora con el Estatuto de Roma, eso se ha conformado de una manera mucho más precisa, concreta. Y los otros tipos de hechos que el último que aceptan es, después de la conferencia, la agresión, ¿no? La agresión después de la conferencia de Kampala, que creó pues un nuevo tipo penal y por lo menos le puso letras negras al asunto, ¿no? ¿Agresión en qué sentido? Agresión es cuando se comete un acto de guerra no legítimo, de una conquista, por ejemplo, una invasión. Esa es la agresión. Porque ahora fíjate tú que los ministerios de defensa ya no utilizan las antiguas palabras o denominaciones que eran de guerra o Ministerio de Guerra y Marina, sino que ahora la única agresión permitida desde el punto de vista del derecho penal internacional es la defensiva. Sí, y está prohibida, es la única legítima, ¿no? Yo creo que ese es un poco el ámbito bajo el cual... Que sin embargo no ha podido prohibirse la guerra, ¿no? Perdóname. No ha podido prohibirse legalmente la guerra. Lo que hace es restringirse tanto que ya es prácticamente imposible cometer un acto que no sea punible. Es el derecho humanitario internacional. El derecho humanitario internacional con las convenciones de Ginebra y el derecho penal internacional que tutela ese tipo de bienes jurídicos. Por ejemplo, una declaración de guerra que diga hay que aniquilar a los ciudadanos o hay que aniquilar al Estado tal o al Estado cual, sería considerado un intento de guerra total y eso está punido por el Estatuto de Roma. Eso es un crimen. Una prédica hacia el odio, como el caso de Ruanda, ¿no? Una prédica hacia el odio, exacto. Y como eran muchas veces las guerras antiguamente, que eran guerras de exterminio. Como se invadió, por ejemplo, Polonia en la era nazi. Por eso, contra los nazis, precisamente, en Nuremberg y Tokio fueron 2 juicios internacionales como el origen de todo esto, ¿no? Sí, Nuremberg tuvo ese juicio, que fue el juicio histórico, el que todo el mundo conoce, y múltiples juicios adicionales que generaron una doctrina y una jurisprudencia muy interesante, ¿no? Yo creo que lo más importante fueron el juicio de los jerarcas sobrevivientes a Hitler, que por cierto se está discutiendo si Hitler se suicidó, y ese es un tema muy importante. Se afirma que se refugió en algún lugar de Brasil o de Argentina, y hay evidencias muy interesantes o indicios que apuntan en ese sentido, ¿no? Habla de delitos internacionales, tribunales internacionales, y pocas veces se habla de los delitos económicos que tienen carácter internacional. ¿Cuál es el aspecto de separación entre esto nuevo y lo que era anteriormente el derecho penal? Fíjate que el derecho penal internacional se ha definido ya como una nueva forma de concepto jurídico, una nueva teoría, ¿no? Que empieza por la denominación del hecho punible como crímenes. Se elimina la palabra delitos para darle una competencia a esta Corte Penal Internacional en complemento con las jurisdicciones locales. La intención es distinguirlos del delito ordinario o del delito de trascendencia internacional. Ahí es donde entra el delito económico, que por cierto los primeros que fueron tipificados como tales en el año de 1929 a partir de la Convención de Ginebra, de la cual Venezuela no es parte y no ha ni siquiera firmado, no aparece entre los países firmantes, castigaba justamente la falsificación de la moneda, la falsificación de los títulos, la parafernalia para falsificar y por supuesto todo el tráfico y comercio internacional de monedas falsas, con la intención de darle fortaleza a los bancos centrales internacionales. Es tan importante esta convención que países que existían en ese entonces como la Unión Soviética, bajo el gobierno de Stalin, lo firmó, Yugoslavia lo firmó con Tito, lo firmó Albania, en fin, y por supuesto países de Occidente. Pero en Venezuela no hubo, digamos, la voluntad política y lo más grave es que han desaparecido los delitos monetarios de nuestra ley del Banco Central de Venezuela.
por lo cual se ha creado un campo de impunidad que ha generado un comercio impune que favorece el bachaqueo, que favorece el tráfico y comercio ilícito de divisas, el contrabando de gasolina, de oro, de coltán y de diamantes, entre otros productos. Pero también el tema de eso de los varios cambios de las monedas alteran y facilitan una serie de delitos nuevos, ¿no? Claro, eso está facilitado y complementado con la enorme diferencia del precio formal y oficial con el precio real del dólar. Por ejemplo, paralelo. una embajada que está acreditada aquí tiene que darle a su gobierno todas las tramitaciones en moneda oficial, pero muchas veces el cambio es tan grande que hay posibles actitudes o de provecho personal o material y se rompen normas, se establecen. Yo recuerdo en Libia era embajador y era un problema para declarar por la moneda oficial, la moneda paralela, y crea más bien posibilidades. Sí, y crea posibilidades de corrupción, que es lo grave, ¿no? Claro. Eso está detectado. Cada vez que ha habido necesidad de imponer, por ejemplo, en España se hizo un control de cambios estricto, fue por un tiempo muy corto, de manera tal que se impidiera la fuga de divisas, que los estados recuperaran el poder económico y formaran pues una base de reservas en divisas y lógicamente después abrir otra vez la economía, que es lo que no ha ocurrido aquí en Venezuela. Eso se complementa con la falsificación, el tráfico y el contrabando de billetes. Argentina tomó una decisión radical en eso, ¿no? Ha tomado una decisión y bueno, eso tiene una primera etapa, digamos que es crucial, pero también un poco traumática, pero luego empiezan a encaminarse a la economía y lo más importante es el derecho penal, tanto local como internacional, es que cesa ese flujo de hechos ilícitos vinculados a la moneda. Un venezolano ha escrito mucho sobre esto, el ilícito de precisamente un compatriota que está en Estados Unidos, ¿no? Moisés Naim. Moisés Naim tiene un aporte extraordinario. En el año 2004 él escribió un libro que es una especie de Biblia, porque él logró sistematizar todos los problemas económicos de los ilícitos a partir de la globalización y de cómo la economía formal buscó liberalidades dentro del campo pues, mundial para favorecer el negocio. Herramientas, instrumentos y caminos y vías que utiliza también la delincuencia organizada. Entonces lo que él propone es, señor, combatan la delincuencia organizada que está aprovechando los caminos legales para esconder todo su tráfico, que empieza con la propiedad intelectual, déjame decirte. Sí. Aquí cuando nosotros nos salimos del acuerdo de Cartagena, que protegía la propiedad intelectual, empezó el arraigo de la piratería. Y que tú lo ves en cualquier centro comercial, piratería de discos, piratería de películas, desaparecieron los centros de distribución y de tal manera pues que ya ni siquiera hay un estudio formal de los grandes como había antes para hacer grabaciones musicales. Bueno, ¿por qué? Porque no pueden con la piratería. Es un tema que es apasionante, habrá oportunidad de conversar más sobre esto. Nosotros vamos ya al corte, despidimos a Fernando Fernández, penalista internacional. Recuerden que por Twitter, @brújulainter_GB, pueden consultarnos o hacer sugerencias o preguntar y siempre estamos dispuestos a... Por cierto, nos están pidiendo un trabajo tuyo sobre el tema de Kenia.